Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero llevarles a los últimos días, cuando el Señor Jesucristo aún estaba con sus discípulos. Ya habían pasado 3 años desde que el Señor Jesucristo empezó su ministerio. Por muchos lugares, por toda la región de Galilea, por la región de Judea y también en Samaria, se ha ido predicando la palabra de Dios. Jesús fue enseñando acerca del reino de los cielos. Y esto no lo hacía con solo palabras, iba acompañado de señales milagrosas, señales sobrenaturales. Amén. Ustedes han escuchado muchas cosas acerca de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. El primer discurso está registrado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y el título de ese discurso es el Sermón del Monte, que no lo vamos a tocar. El segundo discurso está en Mateo 13, donde Jesús enseña acerca del reino de los cielos. El tercer discurso también lo encontramos en Mateo, en los capítulos 24 y 25, acerca de los sucesos que van a ocurrir en el futuro, o sea, en este tiempo. Jesús predijo todo lo que iba a suceder. Dijo que el amor de muchos se enfriará, los hijos se levantarán contra el Padre, y dice que muchos, escuchen bien esto, muchos van a dejar de seguir a Cristo y se van a ir, dice, tras de los predicadores apóstatas. La apostasía se adueñaría de las iglesias. Y hoy en día podemos ver todo eso. No nos compete juzgar, pero para nadie es un secreto que muchos de los de la iglesia solo quieren escuchar lo que les conviene, ¿sí o no? Solo quieren escuchar cosas bonitas, pero cuando se predica de pecado, de arrepentimiento, cuando se predica de perdón, no, esta iglesia no es para mí. Todo lo que en este tercer discurso Jesús habla acerca de los eventos del fin. Y hay un cuarto discurso que se dio unos días antes de su crucifixión. Y es el discurso, ¿sí?, que muchos lo han puesto como título, el discurso del aposento alto. El discurso del aposento alto. ¿Y dónde da su inicio? Esto está registrado en el capítulo 13 de Juan. Del 13 para adelante habla acerca de este cuarto discurso, ¿sí?, que su tema principal es el amor. El amor. Seguro que muchas veces lo que vamos a leer ahora, muchas veces ya lo has escuchado. Muchas veces, en muchas ocasiones, seguro escuchaste hablar de los pasajes que hoy. Pero ¿lo has puesto en práctica? Pues hoy vamos a hablar de él. El capítulo 13 de Juan comienza y dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante su ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el fin, hasta el final, dice. Este relato nos está reflejando días antes, o sea, antes de la última cena, que fue en los mismos días de Pascua. O sea, días antes,
Jesús se reunió con sus discípulos porque quería enseñarle, antes de que Jesús se vaya, quería enseñarle unas verdades que ayudarían a sus discípulos y a los futuros cristianos, les ayudaría a vivir o cómo seguir a Cristo. Por eso es que él no podía irse sin poderles enseñar esto. El versículo 2 dice: era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había enviado, le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Quiere decir que, mire, antes que comiencen, muchos dicen, no, es que Judas abandonó la última cena y fue y lo traicionó. No, ya muchos días antes el enemigo ya fue tramando en Judas para que traicionara a Jesús. No vamos a tocar a Judas porque eso también es algo muy interesante, pero vamos a centrarnos en el mensaje. Dice el versículo 4: así que se levantó de la mesa. Escucha bien esto, estamos hablando de Jesús. Estaba reunido con sus discípulos en una mesa para cenar. Y dice, así que se levantó de la mesa Jesús, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Mira, Jesús no dice si estaban empezando a comer, no dice si estaban a la mitad de la comida, o no dice si han terminado de comer. Lo que dice es que Jesús se levantó de la mesa, dejó su manto. Y eso es lo que me llamó la atención. ¿Por qué dejó su manto? ¿Qué significa el manto? Y estaba buscando qué significa. Si recuerdan ustedes, hasta el día de hoy, los judíos llevan un manto, que su nombre en hebreo es talit. Todos van con su talit. ¿Qué significa el manto? Voy a hablar de ese año. El manto significa, escucha bien, señorío, cobertura, autoridad. En otras palabras, el manto lo que significa es poder. Poder. Por eso es que los judíos, de acuerdo a la autoridad que tengan, ¿sí?, llevaban mantos de diferentes colores o de diferentes tamaños. El manto era una autoridad. Y lo que nos enseña la palabra es que Jesús dejó su manto. No bastó con que haya abandonado su trono con Dios. No bastó eso, sino que en su condición humana, para enseñarles con hechos, no con palabras, porque a veces nos gusta enseñar con palabras, pero Jesús se fue a los hechos. Dejó su autoridad, el manto que tenía, se apretó el cinturón y se colgó una toalla y tomó agua en un recipiente y empezó a lavarlos los pies.
No me imagino la cara de los discípulos en ese momento. ¿Qué harían ustedes si en este momento yo, sin pedirles permiso siquiera, agarro agua y me pongo a lavarles los pies? Seguro que muchos me dirán: no, pastor, ¿qué hace? ¿Cómo se le ocurre? Porque no concibe, nuestra mente humana no percibe que uno puede ser de una autoridad, se ponga a lavarle los pies a alguien que no tiene ninguna autoridad. Pero Jesús lo hizo. Se inclinó y les quitó las sandalias y le empezó a lavar. Jesús dejó su manto. ¿Alguien recuerda cuando Dios arrebató a Elías? No sé si recuerdan la historia. Dios arrebató a Elías y su discípulo Eliseo se quedó mirando. ¿Y qué le dejó Elías a Eliseo? Su manto. Su manto. Y narra en Segunda de Reyes capítulo 2, tú puedes leerlo. Dice que Elías tomó el manto y necesitaba cruzar el río Jordán. Agarró el manto y lo golpeó al agua y el mar se abrió. Y entonces Eliseo dijo: wow, tengo el poder de Dios que tenía Elías, el manto. Ahora, ¿cuál es el manto hoy en día? ¿Cuál es el manto? Por ejemplo, en ese tiempo Dios envió a su pueblo. Hace poco aprendí una cosa y que quizá muchas veces lo ignoramos. Dios estaba con su pueblo, ¿sí? Mandó profetas, mandó maestros, hizo todo. Dios estaba con el pueblo y el pueblo se alejaba de Dios. Y Dios siempre quería estar con el pueblo, pero el pueblo se alejaba de Dios. La diferencia con el Antiguo Testamento es que Dios está en nosotros. No está con nosotros, está en nosotros. Y eso de verdad es un privilegio. Ese manto hoy en día se puede traducir que nosotros estamos cubiertos con el Espíritu Santo. Él es el que nos cubre a nosotros. He escuchado a muchas personas dar su testimonio que cuando están pasando momentos de adversidad, escuchaba a alguien y decía: se me pararon 3 ladrones delante de mí. Yo lo que hice es cerrar los ojos y clamar a Dios: no más. Y los ladrones salieron huyendo. No se puso a pelear y ahora venga, sino que solamente cerró los ojos y empezó a clamar. Y los ladrones salieron corriendo. Recuerdo el testimonio de un pastor de nuestra familia Secmaví. Él dice que cuando aceptó a Jesucristo en su corazón y decidió seguirlo, toda la familia le dio la espalda, toda la familia. Y mira, los mismos familiares, escucha, los mismos hermanos quisieron matarlo. Porque era una traición para su familia que haya un cristiano. Dejaron de hablarlo por mucho tiempo. Y un buen día
su propia madre le dice: te invito a la casa. Y él dijo: uy, me han perdonado, y se fue a la casa. Y ahí le estaban esperando sus hermanos, sus primos, sus familiares para matarlo. Y lo golpearon, y ahí en el medio. Y tenían el revólver listo. Y todos: mátelo, mátelo. Su propia madre. Era una vergüenza para su madre o para su padre. Pero él decidió seguir a Cristo. Cerró los ojos y se acordó de esa palabra que Jesús dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónales. Y él cerró. Y dice que cada vez que el que quería no disparaba y no salía la bala. Y luego le pasó al otro hermano, igual intentaba y no salía la bala. Y luego intentaron como 3 o 4 y no salía la bala. Y hasta que de repente todos salieron volando de ahí asustados, porque el manto del Señor lo cubría. Y esto fue real, porque nos los contó así de frente: esto me pasó. El manto hoy en día es la presencia del Espíritu Santo. Pero tristemente te quiero decir, muy pocos conservan ese manto. Muy pocos. Porque en vez de conservar ese manto del Espíritu Santo, se han puesto hoy en día en la iglesia, aquí no pasa, se han puesto un manto de religiosidad, un manto de los afanes de la vida. No tengo tiempo. Y tristemente ese manto no les permite ver hoy en día, no les permite ver más allá de ellos mismos. Hoy en día hay mucho egoísmo, hoy en día hay mucho orgullo que se ha metido dentro de la iglesia. Y lo que Jesús quería enseñar con sus hechos es que Él, siendo el maestro de maestros, siendo el Mesías, el Salvador, Él se puso a lavarles los pies. No sé mi hermano, no sé mi hermana, ¿cuántos pueden decir: yo le he lavado los pies a mi hermano, a mi hermana? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Qué es lavar los pies? Es verdad que Jesús lo hizo de manera literal. ¿Saben? Los pies en ese tiempo tenía que ser un esclavo para que lave los pies de su amo. Tenía que ser un esclavo. Pero 2 personas, o sea, un maestro a otro maestro, no le lavaba los pies. Un esclavo tenía que lavarlo porque está obligado. Pero hoy en día, ¿qué es lavarle los pies? No te estoy diciendo que vayas y les laves, porque seguro muchos dirán: qué asco, ay, pero cómo huele. En cuanto le quites el zapato dirás: uy, hermano, hermana, pero cómo huele. Por lo menos hoy en día tenemos tenis, tenemos zapatos. En ese tiempo solo había sandalias.
y leía, y no solamente era el polvo que acumulaban al ir, sino que también andaban sobre la basura. Por eso que lavarle los pies era como rebajarse demasiado. Y Jesús mostró esto. Sin decir, sin pedir permiso, empezó a lavarles los pies. Ahora, ¿qué sería para nosotros hoy en día lavar los pies? Es que tú te preocupes de tu hermano, de tu hermana. Te preocupes. Y más, dice Pablo en Gálatas, más dice de los de la familia de la fe. Más de los, preocuparnos más. En Gálatas 6:10 dice, mira, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Dios nos ha puesto, Dios nos ha reunido en este lugar. Y no todos somos mansos y humildes. Hay orgullosos, malgeniados, amargados. Si venimos aquí a la iglesia no es porque estamos sanos en espíritu hablando. Jesús vino a buscar a los enfermos, a los desahuciados. Y todos estamos acá. Todos somos como en un río. En un río encuentras todo tipo de piedras, ¿sí o no? Y la labor del Espíritu Santo, que es el agua del río, es que todos choquemos. Nos vamos a ir chocando. Pero no para señalar a alguien, sino para pulirnos hasta que podamos ser una piedra totalmente lisa, que no haga daño a nadie. Eso es lo que Jesús está hablando. Él da el ejemplo de lavarles los pies. Él deja su autoridad. A veces muchas personas se conforman. Uy, yo soy un hijo de Dios. Sí, es verdad. Dios nos ha dado una identidad de somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero no termina ahí. A veces, tristemente, miramos con desprecio a los que no pueden salir quizás de un pecado. A veces andamos en las nubes. Uy, es que yo soy hijo de Dios. Yo he estudiado esto, yo sé el otro. Y cuando se aproxima un pecador, uy, bájate de mi nube. Lo que aquí el Señor nos está diciendo, sé humilde. Sé humilde. La humildad es un principio de Dios. No importa que sepas mucho o no sepas nada. La humildad es un principio de Dios. La humildad va a ser posible. Escucha bien esto. La humildad va a ser posible que estés dispuesto a obedecer las cosas de Dios. Sin disposición no puede ver. Y la humildad te va a hacer a que te sujetes. Uy, eso cuesta, ¿sí o no? Sujeción. Ni a mis padres me he sujetado. No me puedo sujetar
a personas que miramos, que vemos todos los días, ¿cómo te vas a sujetar a Dios que no lo ves? Pero la humildad hace posible que en tu corazón haya disposición y haya sujeción. Eso es un orden. Eso es un orden. Continuamos leyendo. ¿Recuerdan al sacerdote que fue a orar al templo? Que dice que ahí, de parado ahí, Señor, yo cumplo todo, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos. Yo no soy como ese pecador, porque al lado había un hombre pecador, recaudador de impuestos, que dice que ni se atrevía a levantar la cabeza. Su rostro en la tierra, se golpeaba el pecho y lloraba y decía: Señor, perdóname, porque he pecado. La humildad lleva a un corazón a rendirse a Dios. Y Jesús lo aclara y dice: no fue el sacerdote que conocía la Biblia, no fue el sacerdote que iba a la iglesia cada domingo, pagaba sus diezmos, no fue él el que quedó perdonado, sino el otro que reconoció la situación en la que él estaba, reconoció su debilidad. Amén. Reconoció su debilidad. Jesús fue lavando los pies de los discípulos, sin importar a qué huelen los pies. Él empezó a lavarles. El versículo 6 continúa y dice: cuando llegó el momento, cuando se acercó a Simón, era el turno de Pedro. Miren, Pedro se podría decir que era uno de los discípulos con un carácter fuerte. Yo creo que era el más. No dice de otro, pero señalan a Pedro como un carácter fuerte. Por eso mira lo que dice: cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Yo no sé, seguramente, familia, seguramente te has topado con personas difíciles, con un carácter difícil. Te has topado quizá con personas amargaditos, limoncitos, ¿sí o no? Y no sé si a veces ores: Señor, llévatelo. Pero ¿sabes? Lo que no nos damos cuenta es que Dios precisamente ha puesto a esa hermana, a ese hermano con ese carácter fuerte, que vende limones. Dios lo ha puesto, ¿para qué? ¿Para perjudicarte? No. Te lo ha puesto ahí porque quiere formar tu carácter. Él quiere que seas humilde de corazón. Él quiere que ames a esas personas que son difíciles. Pero lo que hacemos hoy en día es tomar distancia, ¿sí o no? Sí, lo amo, pero lejos. Lo quiero, pero lejos.
Pero el Señor nos está invitando a que nosotros podamos valorar a esas personas, porque nos hace ver cómo realmente somos nosotros. Amén. Y con Pedro era así: a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor Jesucristo lo que le responde es: si no te lavo los pies, ¿sí?, no vas a pertenecerme, o sea, no vas a tener parte conmigo. Y entonces ahí sí reacciona Pedro y dice: entonces lávame también las manos, la cabeza, lávame todo, Señor. Mira, cuando tú entiendes el propósito que tiene esa persona difícil en tu vida, no te alejas, sino que entiendes de parte de Dios que Él te mandó para pulir tu corazón. Cuando lo entiendes eso, la otra persona también lo entiende. Y créeme que cuando esta persona difícil pase por situaciones difíciles, a la primera persona que va a buscar es a ti, porque lo amaste a pesar de, lavaste sus pies, no te importó cómo olía, lavaste sus pies. Y esa persona se va a acordar, aunque te haya rechazado en el momento, esa persona se va a acordar. A mí muchas veces me lavaron los pies, muchas veces me desearon el bien, pero siempre los rechazaba. Solamente cuando llegué a la cruz entendí que esas personas lavaban mis pies, solo me deseaban lo mejor. Y recuerdo a esas personas y digo: gracias, gracias, porque quizá por esas oraciones de esas personas que lavaron mis pies, yo llegué a Cristo. Porque dice la palabra de Dios que ninguna oración cae en saco roto. Ninguna. Por eso es necesario, mis hermanos, que laves los pies de tu hermano, de tu hermana. Es necesario. Si no haces eso, escucha bien, no tienes parte en el reino de Dios. No tienes parte. Porque dice la palabra que sin obras nuestra fe es muerta. Es muerta. Te puedes llenar la boca: yo amo a Dios, yo todo, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo he donado esto. Pero no tienes amor, no eres nada. No eres nada. Porque nuestra fe, ayer enseñaba en discipulado, me metí ahí y les decía que tus obras, tú puedes ser la persona más buena, más bondadosa, que ayudas a muchas personas, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres nada. Tus obras no valen nada. Si para ti prevalece una religión, cualquiera que sea, y no tienes a Cristo, no eres nada. No eres nada. Pero con Cristo, mis obras sí tienen valor. Con Cristo, lo que yo siembre, voy a cosechar. Solo con Cristo. Hoy en día escucho a muchos padres: ay, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Tú sembraste, tú cosechaste. Amén.
Mis hermanos, lavemos los pies de nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que le invitaste a algún hermano o alguna hermana, a una familia? Hoy quiero compartirles un almuerzo. Tengo una pata de gallina, no importa. Estás lavando los pies. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a orar a un apartamento o a una casa? Solo he venido a orar, a bendecirte. ¿Cuándo hiciste eso por última vez? ¿Cuándo lloraste con una hermana o con un hermano? ¿Sentiste su dolor, su necesidad? A veces muchos creen que solo el dinero arregla las cosas. Es así. Tu hermano, tu hermana, un abrazo es todo lo que necesita. Un abrazo es todo lo que necesita. Eso es lavarle los pies. Es no, a veces vemos ahí, ay, es que tal hermanito no tiene para comer. Qué pena, qué tristeza. No eres capaz de comprar una libra de arroz y decirle, hermano, es todo lo que tengo, pero te lo doy. Porque eres mi hermano, eres mi hermana. Lavarle los pies.